¿Te apasiona el mundo de las imágenes y del diseño gráfico? En este video te enseñaremos mucho más sobre las propiedades y elementos que la componen. Acompáñanos. El punto, la línea y el contorno. El punto es el elemento visual más simple, pero a su vez más poderoso. Puede variar en tamaño, color, textura y valor, y su disposición en el espacio puede generar patrones, texturas y formas. En la historia del arte, el punto ha sido utilizado para representar conceptos relacionados a lo filosófico y a lo estético, desde la noción de unidad hasta la representación visual de la existencia. Artistas como Georges Seurat utilizaron el punto dentro de su técnica de puntillismo, donde pequeños puntos de colores puros se combinan para formar una imagen completa que puede ser vista desde la distancia adecuada. Por otro lado, la línea es un elemento fundamental dentro del arte y el diseño visual. Puede ser recta, curva, quebrada, horizontal, vertical o diagonal. Estas pueden transmitir una amplia gama de emociones y sensaciones. Por ejemplo, las líneas curvas pueden evocar sensaciones de movimiento, fluidez y delicadeza. Por otro lado, las líneas rectas pueden sugerir estabilidad, rigidez e incluso agresividad. En diversas corrientes del arte y en la abstracción geométrica, las líneas pueden ser utilizadas para crear patrones visuales complejos y para delimitar o estructurar el espacio de la composición. De igual manera, el contorno es la línea que delimita la forma de un objeto o de un elemento dentro de la imagen. A su vez, son utilizados para definir la silueta del objeto y separarlo del fondo. Además, es utilizado para crear énfasis o darle importancia o relevancia a ciertas áreas de la composición. En la pintura y en el dibujo, los contornos pueden ser definidos con precisión o ser sugeridos de forma más sutil para generar efectos visuales específicos. De forma general y como un análisis personal, podemos destacar cómo cada uno de estos elementos es fundamental dentro de la composición de una imagen. El punto puede ser el comienzo de una imagen, el lugar donde la mirada se detiene o el punto de interés. La línea, por su parte, puede guiar la mirada del espectador a través de la composición y a su vez dar movimiento y dirección a la imagen, mientras el contorno define la forma y delimita los espacios dentro de la imagen, dándole profundidad y estructura. Su uso consciente y creativo puede generar una amplia gama de efectos visuales y transmitir diferentes emociones y sensaciones al espectador. El plano y el color. El plano, en el arte visual, es una manera de representar la profundidad y la tridimensionalidad en un espacio bidimensional. Estos pueden ser, como por ejemplo, una fotografía o un lienzo. Los artistas suelen utilizar diferentes tipos de planos para crear la ilusión de profundidad o espacio. Diría que pinto por vida. En primer lugar está el plano de fondo. Como su nombre lo indica, es el plano que está más alejado en la composición. Este plano suele tener elementos que dan contexto y atmósfera a la composición. Por lo general no tienen muchos detalles. En pintura, por ejemplo, el plano de fondo es donde está el paisaje. El plano medio es aquel que se encuentra entre el primer plano y el plano de fondo. Este plano es en el que se encuentran los elementos principales de la composición y donde está la acción y los elementos destacados. En una pintura de retrato, por ejemplo, el sujeto estaría ubicado en el plano medio. Finalmente, el primer plano es el plano más cercano al observador. Los elementos en este plano suelen ser más prominentes y crean una sensación de cercanía e intimidad. En una pintura de naturaleza muerta, por ejemplo, los objetos que están más cercanos al espectador estarían en el primer plano. En cuanto al color, este es un elemento fundamental en la creación visual. Los colores tienen una gran influencia en la interpretación y en la percepción de una imagen. Además de su aspecto estético, los colores pueden transmitir emociones, establecer atmósferas y guiar la atención del espectador. Existen diferentes sistemas de clasificación del color. Está el sistema RGB, que significa rojo, verde y azul. Este es utilizado en dispositivos electrónicos y pantallas para proyectar los colores mediante combinaciones de luz. También está el modelo CMYK, que significa cian, magenta, amarillo y negro. Este está basado en tintas y se utiliza para impresión. Además, los colores se pueden clasificar entre primarios, que son el amarillo, el azul y el rojo, secundarios, que son el naranja, el verde y el violeta, y terciarios, que son las combinaciones de los colores primarios con los colores secundarios. Así como también los colores cálidos, que entre estos están el rojo, el naranja y el amarillo, y los colores fríos, que entre estos están el verde, el azul y el violeta. Forma, textura, ritmo, perspectiva e iluminación. La forma de un objeto puede ser muy diversa, puede ser tanto un cubo, un triángulo, un rectángulo, un círculo, dándole diferentes dimensiones tanto en 3D o como en plano. Las formas pueden tener diferentes texturas, pueden ser
indefinidas, pueden ser curvilíneas, pueden ser rectas, triangulares, tienen diversos tipos y tamaños. Los artistas juegan con diferentes composiciones de las formas geométricas. Pueden ser composiciones equilibradas e interesantes. La textura de una imagen o de un objeto puede ser tanto real o disimulada. Existen diferentes tipos de textura, entre esas está la suave, la áspera, la sólida, todo tiene textura. En el arte visual, la textura puede ser representada tanto con diferentes tipos de técnicas, tanto la plana como la realista. El ritmo en el arte visual se refiere a cómo están distribuidos los objetos de una composición, dándole fluidez y movimiento a la composición. Los artistas usan estos objetos, estos ritmos, como líneas, círculos, toda clase de formas, para crear patrones rítmicos para que el espectador se guíe de la obra. La proporción se refiere a los distintos tamaños de los elementos de una composición visual, tanto de tamaños como escala. Los artistas utilizan las proporciones para crear un equilibrio en la obra artística. La técnica de la perspectiva se refiere a darle profundidad a un objeto, y la tridimensionalidad es una superficie bidimensional. Existen diferentes tipos de perspectiva, como la lineal, utilizadas en el Renacimiento para crear ilusiones realistas, y la atmosférica, que utiliza los colores y la nitidez para cambiar la atmósfera y la distancia. La iluminación es crucial para el arte visual, ya que afecta la percepción de una obra sobre el color y cómo es percibida en otras personas. Los artistas juegan con los diferentes tipos de luz, las sombras y los contrastes para crear efectos dramáticos y realzar ciertos aspectos de sus obras. La bidimensionalidad y tridimensionalidad. La bidimensionalidad y tridimensionalidad es un concepto fascinante que ha sido explorado durante años en diferentes disciplinas, como por ejemplo en el arte. En el arte siempre ha sido un desafío para los artistas desarrollar un objeto en 3 dimensiones, dando así a conocer las técnicas como la perspectiva y el uso de sombras para la creación de ilusión de profundidad en una superficie bidimensional. En el ámbito de la ingeniería y la arquitectura, la bidimensionalidad y tridimensionalidad siempre ha sido esencial para el diseño y la construcción de estructuras, ya que nos permite visualizar cómo funcionará o se verá un objeto en 3 dimensiones. En el arte contemporáneo, especialmente dentro de las instalaciones artísticas y experiencias inmersivas, se ha explorado la intersección entre la bidimensionalidad y tridimensionalidad. Por ejemplo, instalaciones que combinan objetos bidimensionales con objetos físicos tridimensionales, creando así efectos visuales únicos, desafiando las percepciones convencionales del espacio. Mecanismos de interacción dentro de la imagen. Se refiere a la manera en que una imagen, ya sea bidimensional o tridimensional, establece una conexión activa con el espectador o con el usuario, más allá de ser simplemente un objetivo estático. Estos mecanismos pueden variar desde elementos visuales que invitan a la participación del observador hasta formas más complejas de interacción en entornos digitales. En el caso de imágenes bidimensionales, los mecanismos de interacción pueden incluir elementos como la composición visual, el uso del color y la textura para generar una respuesta emocional. Se utilizan técnicas específicas para dirigir la atención del espectador hacia ciertos elementos clave de la imagen, creando así una forma de interacción visual que busca transmitir un mensaje o generar una impresión duradera. En el ámbito de las imágenes tridimensionales, los mecanismos de interacción se amplían para incluir experiencias más inmersivas y participativas. Por ejemplo, en el diseño de entornos virtuales y experiencias de realidad aumentada, las imágenes tridimensionales pueden permitir al usuario explorar y manipular el espacio virtual, interactuando con objetos y entornos de formas que van más allá de la observación pasiva. Esto puede incluir desde la capacidad de mover objetos virtuales hasta la participación activa en narrativas inmersivas, que se despliegan a través de elementos visuales tridimensionales. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre los elementos y propiedades que dan vida a las imágenes.